Hola. Hello. How are you today? Bien, el día de hoy, en esta clase, les voy a presentar un cuento. El cuento se llama Hansel y Gretel. ¿Lo han oído antes? ¿Quién sí? Levanta la mano. Levanta la mano, ¿quién sí lo ha oído? Ok. Bien, este cuento son de unos hermanos, son de unos siblings, hermanos. ¿Sale? Bien. Así que pongan mucha atención a lo que les voy a contar a continuación, porque al final y mientras esté el cuento les voy a hacer unas preguntas. ¿Están listos? ¡Yes! Ok. Érase una vez en un bosque muy lejano, pero de verdad muy lejano que nadie ubicaba. Por ejemplo, nosotros no ubicáramos ese bosque porque está muy lejos. Bueno, en un bosque vivía una familia en una casita. Era el papá y los dos hijos, Hansel y Gretel, que eran hermanos. El papá se consiguió una nueva novia, una esposa, que venía siendo la madrastra de Hansel y Gretel. El papá siempre trabajaba mucho, pero mucho, pero hubo un tiempo en el que ya no les alcanzaba para la comida y sufrían de mucha hambre. No sé si tenían hambre a veces, pero les dije que el papá trabajaba, ¿sí o no? Sí. El papá trabajaba. Bien, entonces la madrastra, ¿qué crees que hacía? Se ponía como Enojada. porque no les alcanzaba la comida aunque trabajaran. Entonces, ¿qué creen que se le ocurrió a la madrastra? No llevó al bosque. Ay, no me lo spoileen. Le dijo a su esposo: hay que llevar a Hansel y Gretel a vivir con otra familia para que ellos se vayan por sí solos y a nosotros sí nos alcance la comida. Y el papá le dijo: no, ¿cómo crees que voy a hacer eso? Son mis hijos, yo nunca los dejaría solos. Y la madrastra le dijo: ándale, déjame llevarlos al bosque. Ok, ellos se vayan al bosque, hay que llevarlos al pueblo, porque ellos vivían en el bosque. A ellos les quería llevar al pueblo con otra familia, que los acogiera y que los cuidara, pero que ya no vivieran con su papá. ¿A ustedes les gustaría eso? No. Entonces le dijo: no, claro que no los vas a llevar. Y se pusieron a discutir. Pero como tenían hambre, Hansel y Gretel en otro lado no podían dormir. Así que se quedaron despiertos escuchando lo que decían. Entonces, ok, Hansel es el niño, Gretel es la niña, hermano y hermana. Gretel llorando le dijo: no quiero que me lleven, ¿qué vamos a hacer, hermano? ¿Qué vamos a hacer? Y le dijo: no te preocupes, tengo una idea. ¿Sabes cuál es esa idea? No. Yo sí. Yo tampoco sé, ok. Yo sí sé. ¿Cuál será? Luego. Ok. Entonces se quedaron dormidos, así, y esperaron hasta el día siguiente. Al día siguiente, la madrastra les dijo: levántense ya, vámonos niños flojos, acompáñenme al mercado. Entonces, Hansel y Gretel se despertaron de: ¿qué está pasando? Entonces ya la acompañaron al mercado y les dijo: tengan un pedazo de pan a cada uno. Y eso es lo que van a comer en todo el día porque ya no hay más dinero. No hay más comida y esto es lo único para lo que les alcanza. Le dio un pedazo a Hansel y un pedazo a Gretel. Hansel se escondió su pedazo de pan en el mandil, en un delantal que tenía. Y Gretel se lo escondió en un saquito, así como en un saquito que tenía. Entonces los llevó caminando por el bosque para ir al mercado, supuestamente. Entonces Hansel les dijo: oye, como que esto no es el mercado porque
me están llevando al bosque. Me estaban llevando al bosque. Entonces la madrastra los abandonó. ¿En dónde? En el bosque. Ahí los dejó. Les dijo, ahorita vuelvo, no se muevan. Y ellos dijeron, "Está bien". ¿Pero qué creen que hizo la madrastra? Los dejó. Se fue y los dejó y nunca volvió. Y así pasaron Hansel y Gretel días perdidos en el bosque, caminando y caminando para buscar a su casa. ¿Pero qué creen que hicieron? ¿La encontraron o no? No. Entonces siguieron caminando, 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 caminando y caminando. Pasaron días y noches. Se oscureció. Entonces se durmieron. Y Gretel, muy preocupada, le dijo a su hermano, Hansel, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a regresar a casa? ¿Cómo vamos a ver a papá? Y Hansel le dijo, no te preocupes, hermana, sister, porque yo dejé un con su pan. ¿Se acuerdan del pan que les dio? Sí. Él no se comió el pedazo de pan. Vamos a recapitular hacia atrás. Él no se comió el pan. Sacó su pan a escondidas y en vez de comérselo, fue dejando migas, boronas, pedacitos de pan por todo el camino en que los estaba llevando la madrastra. Entonces se le ocurrió. Esa era la idea que tenía Hansel. ¿Se acuerdan de decir cuál creen que era la idea? Sí. Pues él y yo sospechaban que lo iban a dejar ahí en el bosque a los dos. Bueno, le dijo, no te preocupes, hermana. Cuando salga la luz de la luna, vamos a ver el camino de migas que dejé para regresar a casa. ¿Pero qué creen? Un pájaro. Sí, un pájaro se los comió porque de eso se alimentaban los pájaros. Pues ni modo, si se encontraban un pedazo de pan, ¿cómo no se lo iban a comer? ¿Sí o no? Los pajaritos, pobrecitos. Entonces ya no tuvieron cómo comer, cómo regresar a casa. Y con el pedazo de pan que le quedó a Gretel en su saco, de ahí se alimentaron los dos por un ratito. Después estaban muy hambrientos y siguieron caminando y caminando y caminando por el bosque. Hasta que se encontraron, ¿qué creen? La casa. ¿Una casa? ¿Y cómo era la casa? De chocolate. Una casa de jengibre. De jengibre. Y había una bruja. Sí, una pieza por mi sombrero. Una casa de jengibre. ¿Saben qué es el jengibre? Sí. Es galleta. Entonces hagan de cuenta que el techo era de chocolate. Esto eran paletas, caramelos, glaseado. Las escaleras yo creo que eran chocolate también. Las ventanas deben de estar hechas de qué creen. ¿De qué piensan? De vanilla. Ajá, puede ser. Y estos eran bombones de colores. Bueno, entonces se encontró en la casa. Y Hansel le dijo, mira Gretel, esta casa. Y ella, vamos para allá. Y fueron corriendo saliendo de la casa. Mientras Hansel mordía el techo de un mordisco de la casa de chocolate, Gretel le da otro mordisco a la ventana. En eso se encontraron a una viejecita. A una viejecita que iba con su bastón así, caminando muy lento. Y esa viejecita era muy linda. Según muy linda, era muy amable. Les dijo, oye niños, ¿no quieren pasar a mi casa? Los invito. Y ellos, sí. Y pasaron tenemos porque la casa era de chocolate, de jengibre, de dulces, ¿verdad? Sí. Bueno, era de dulces. Entonces, ¿qué creen que era la señora? ¿Una viejita amable? Era una bruja. Era una bruja. Después de ser amable se convirtió en bruja. Entonces les dijo, niños, váyanse a dormir. Y ellos, sí. Y ya se fueron a dormir. Mientras dormían, la viejita malvada encerró a Hansel en una jaula. En una jaula le encerró. Por comerse la casa. Ajá. A ver, ¿quién piensa qué cree que va a pasar después? ¿Qué me dicen? Va a despiertar. Ok, entonces,
Entonces le encerró en la jaula. Enseguida la viejita dijo, le voy a hablar a esta niña para despertarla. La despertó. Y le dijo, ven, ayúdame a abrir el horno. Vamos a cocinar a tu hermano en jengibre. Porque era un horno mágico que los convertía en jengibre, galletas de jengibre. Y quería meter al hermano en la jaula. No, ¿verdad? No se vale. Entonces, la niña dijo, está bien, te voy a ayudar. Y la viejita le dijo, está bien, niña. Y desde el mundo le dijo, niña tonta, lo voy a meter al horno. Entonces, la niña va así caminando y vio el horno. Y le dijo a la bruja, pero no sé cómo meterme, no sé cómo hacerlo. Pero ella tenía un plan. Entonces, la bruja le dijo, niña tonta, ¿cómo que no te sabes meter al horno? Te voy a enseñar a meterte al horno. Entonces iba metiendo al horno y se metió. ¿Qué creen que hizo en el? Sí, le cerró la puerta del horno a la bruja. Muy inteligente Gretel, ¿verdad? Sí. ¿Y qué creen que le pasó a la bruja? Se quemó. No, se convirtió en galleta de jengibre. En galleta de jengibre. La bruja. Entonces la niña fue rápido, le abrió la jaula a su hermano y escaparon juntos. Pero antes acabaron un chocolate y se lo fueron poniendo en el camino. En eso se encontraron a un baúl de oro, con muchas monedas y muchas joyas. Y siguieron corriendo y en eso se encontraron a su papá a lo lejos. ¡Hijos! ¡Hijos! El papá los había buscado por siempre. Y en la desesperación hasta dejó a la esposa, la madrastra. Y ya fueron corriendo, se juntaron. ¿Y qué creen? Volvieron a agarrar a la esposa. Vivieron felices por siempre, porque los niños escaparon, se encontraron joyas y ya no iban a vivir con hambre, porque ya tenían para comprar comida. Entonces vivieron felices por